Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo sobre las mutaciones de los periquitos, en el que vamos a hablar sobre la clasificación de las mutaciones de los periquitos, así que coge boli y papel, que empezamos. En el canal tenemos varios vídeos acerca de las mutaciones de los periquitos, que para que no lo sepa aún y no los haya visto, debajo en los comentarios y al final de este vídeo, voy a dejar el enlace a todos estos vídeos sobre las mutaciones de los periquitos, las cuales básicamente se clasifican de la siguiente forma: periquitos dominantes, periquitos recesivos y periquitos ligados al sexo. En primer lugar, los conceptos claves que hay que tener en cuenta sobre las mutaciones dominantes de periquitos son dos. 1. Que las mutaciones dominantes no se pueden portar, es decir, para que aparezca y se transmita su descendencia, al menos un miembro de la pareja debe tener esa mutación. Y 2. Es que la idea clave para entender esta mutación es que es una mutación que presenta unos genes más fuertes respecto a otro tipo de mutaciones. Es decir, si se mezcla una mutación dominante con otro tipo de mutación, predominará siempre la mutación dominante. Pues bien, los periquitos clasificados en el apartado de mutaciones dominantes son los periquitos verdes, los periquitos con factor violeta y factor gris, los periquitos cara dorada o periquitos cara amarilla tipo 1 y tipo 2, que por cierto, si no sabes qué es esto de los tipos, por aquí arriba y debajo en comentarios fijados, te dejo el vídeo de todas las mutaciones de periquitos en el que las analizábamos detenidamente. Y además, dentro de este grupo también se encuentran el periquito antracita, los periquitos perlados, los Hilly Clear Body y el periquito piodominante. En segundo lugar, dentro de la clasificación de periquitos con mutaciones recesivas, encontramos a los periquitos de línea azul, los periquitos falos, el periquito cara negra y los periquitos alas negras, los periquitos ensillados, seguido de los periquitos desmelanizados, como son los periquitos alas claras, alas grises o diluidos, y por supuesto los píos recesivos, como su propio nombre indica. Todos estos periquitos se caracterizan porque tienen un comportamiento genético más débil que los periquitos dominantes, lo que quiere decir que para obtener este tipo de mutación es necesario que tanto el padre como la madre tengan la mutación, o que uno de los miembros de la pareja sea portador de alguna de estas mutaciones y el otro tenga la mutación recesiva, ya que si únicamente uno de los miembros de la pareja tiene la mutación recesiva, no tendremos crías con este tipo de mutación, sino que las crías serán de otro color, pero portadoras de la mutación. Y en tercer lugar, encontramos los periquitos clasificados dentro de las mutaciones ligadas al sexo, que serían los periquitos inos, como son los periquitos albinos o lutinos, los periquitos opalinos, los texas, los alas de encaje o lancewing, los periquitos pizarra y los periquitos canela. En este tipo de mutaciones, el sexo de los periquitos juega un papel fundamental en los resultados a obtener en las crías. La clave del comportamiento de este tipo de mutaciones ligadas al sexo es que son únicamente portadores los periquitos machos, ya que una hembra jamás podrá portar la mutación. Es decir, por poner un ejemplo para que se entienda mejor, de un cruce entre un periquito albino y una periquita azul, obtendremos periquitas albinas hembras y periquitos azules machos portadores de albino, o lo que es lo mismo, crías de periquitos autocesadas desde la eclosión de los huevos. Mientras que si el cruce fuese al revés, es decir, un macho azul con una hembra albina, tendríamos dos posibilidades. Por un lado, que el macho azul sea portador de albino, que en este caso obtendríamos crías azules y albinas, sin posibilidad de saber el sexo desde pequeños, y por otro lado que el macho azul no sea portador de albino, y en este caso todas las crías saldrían de color azul, siendo únicamente portadoras de albinos los machos. Por lo tanto, si conocemos perfectamente el comportamiento genético de estas mutaciones, podremos conseguir periquitos autocesados, es decir, desde el nido cuando son pollitos, podremos diferenciar entre machos y hembras, por el color de la zona de los ojos. Dale like al vídeo y compártelo con tus amigos por las redes sociales para que les sirva de ayuda. Te invito a que te suscribas gratis al canal, pulsando el botón rojo que aparece por aquí arriba. Por aquí te dejo también más vídeos sobre mutaciones de los periquitos y como siempre, te espero en el próximo vídeo.